Buenas tardes. Solo Buenas quiero tardes, confirmar. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenos días aquí en Australia. Solo quería confirmar que pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, que dice consejos migratorios para 2023. Sí, Sí se correcto, por puede, ahora se ve. correcto. Mm, Súper, muchas gracias. Ok. Voy a pedir, por favor, que todos apaguen sus micrófonos. Bien, de momento, más adelante, igual si tienen preguntas, no habrá problema. Es para que no haya interferencia. Ok, bueno, ya es la hora, entonces podemos comenzar. Tenemos una buena asistencia, entonces arranquemos. Entonces, mucho gusto, mi nombre es Harris. Yo soy agente migratorio registrado con Study First Group, que es una agencia de estudios de inmigración en Australia. Yo soy australiano de toda la vida, nací en Australia, mis papás, de hecho, todos mis bisabuelos nacieron en Australia, pero yo viví varios años en México, he viajado mucho por Latinoamérica, por eso hablo español. Pero sí soy australiano, australiano. Y sí, entonces soy agente migratorio registrado. Eso significa que estoy registrado con MARA, que es el organismo que regula a los agentes migratorios en Australia. Aquí está mi número de registro, 22 17 72 0. Entonces pueden ir a la página de MARA, poner mi nombre o mi número de registro y verán que estoy ahí registrado. ¿Qué es un agente migratorio? Un agente migratorio es alguien que puede dar consejos migratorios a cualquier migrante o migrante potencial. A diferencia de, por ejemplo, un agente de estudios. Un agente de estudios básicamente te puede ofrecer cursos y te puede aplicar la visa de estudiante, mientras un agente migratorio puede hacer eso y todo lo demás, ¿no? Entonces yo trabajo en Study First Group y Lawrence Migration, que al final es lo mismo, es una sola compañía, pero tenemos dos marcas, una marca para la parte de educación y una marca para la parte de migración. Pero hay mucha cruz entre las dos cosas, ¿no? Entonces, somos una agencia que ofrecemos cursos en destinos como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda, Malta, aunque realmente nuestro fuerte es Australia. Y trabajamos con estudiantes y clientes o migrantes de todo el mundo realmente, pero nos enfocamos particularmente en Latinoamérica, aunque tenemos de clientes de todo el mundo. Y los Migration sí es la parte de migración específicamente para Australia. Entonces, solo ofrecemos servicios migratorios para Australia. Para lo demás son servicios de estudios. Ok, la idea hoy es hablar acerca de, supongo que las tendencias migratorias en el 2023. Ok, habrá gente que está fuera de Australia, habrá gente que está dentro de Australia en este webinar. Aunque realmente es información muy parecida, ¿okay? Para los dos grupos, pero habrá algunas cuantas cosas que son particulares para los que están aquí en Australia y los que están fuera. Y mi idea hoy no es entrar a detalles sobre cada perfil, sobre cada detalle pequeño, sino empezar a darles las herramientas que necesitan para informarse sobre la migración en Australia, porque hay muchísima información. No me va a dar tiempo de analizar el perfil de cada uno de los 90 participantes, pero lo que les puedo dar es lo que necesitan para empezar, por lo menos para empezar a tener un poco de conocimiento acerca de qué es lo que necesitamos, ¿no? Me encantaría que pongan en el chat de dónde son y si están o no en Australia. Eso me daría una idea como muy general de cómo es la audiencia hoy en el webinar. Entonces, en el chat que hay dentro del programa. Perú, España, no, en Australia, Ecuador, en Australia, Colombia, no. Ok, entonces hay una mezcla. Algunos que están, algunos que no están. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. Mis pantallas o mis diapositivos son muy básicos, porque hoy es más de hablar, es un poquito más informal. Ok, entonces vamos a empezar con el punto principal, la edad. Ok, es una pregunta frecuente. Si hay un límite de edad, por ejemplo, para las visas de estudiante o, por ejemplo, para poder trabajar, y la respuesta es sí y no. Para la visa de estudiante no hay un límite de edad. Cualquier persona, en teoría, puede aplicar una visa de estudiante. Okay. Entonces, hemos tenido clientes creo que el más grande ha tenido 55 años. Sin embargo, la edad es algo que se toma en cuenta al momento de aplicar una visa de estudios. Es decir, alguien que tiene 18 años, acaba de terminar la universidad y quiere venir a estudiar inglés 6 meses porque, no sé, es necesario para sus siguientes estudios o para poder trabajar. Es muy distinto a alguien que tiene 50 años
o 42 años y quiere venir a migrar a Australia. Okay. Entonces, sí se toma en cuenta, pero legalmente no hay un límite de edad. Para otras visas, es decir, si tu intención es venir a Australia de manera permanente o conseguir alguna residencia, la edad sí es súper importante, por varias razones. Primero, si vamos a enfocarnos en las visas de puntos, okay, cuando hablamos de visas en Australia se dividen en varios grupos. Okay. Hoy vamos a enfocarnos en las visas que son relacionadas con los oficios en alta demanda, okay, porque es lo más típico. Entonces, cuando hablamos de las visas en alta demanda, se dividen dos ramos principales. Okay. Las visas de puntos y las visas de sponsor o patrocinio laboral. Las visas de puntos, por lógica, requieren puntos y los puntos se determinan de acuerdo con varios factores. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico para que vean. Entonces, la edad para las visas de puntos a las visas de sponsor sí es muy importante. Normalmente tenemos hasta los 45 años para poder aplicar a una visa de oficios en alta demanda. Después de los 45 es efectivamente imposible, ¿ok? Excepto para algunos oficios, y estamos aquí hablando de básicamente médicos, algunos académicos con puestos muy, muy altos, también y eso es solo con ciertas visas. Hay un programa regional de sponsor, de patrocinio laboral, que permite a veces aplicar hasta los 55 años de edad. ¿Okay? Entonces, en ciertas circunstancias regionales es posible hasta los 55, pero básicamente hasta los 45. Y también influye, no, sigo en la edad, sí. Básicamente, y en cuanto a las visas de puntos, la edad influye, porque hay varias bandas de edad y de acuerdo con tu edad puedes tener más o menos puntos, pero básicamente después de los 40, la migración australiana te castiga bastante y te quita muchos puntos. Entonces, después de los 40 se vuelve un poco más complicado obtener una visa de puntos. No imposible para nada, pero un poco más difícil. ¿Okay? Entonces, la edad es muy importante. Si tienes más de 55 años o inclusive estás cerca de 55, la vía a través de los oficios en alta demanda efectivamente está cerrada. ¿Okay? Se podría aún, por ejemplo, poner alguna visa familiar, alguna visa de pareja posiblemente, pero eso ya es otra conversación. Si tienes 40 o estés por cumplir 40, considerarías seriamente el proyecto de emigrar a Australia. Depende muchísimo del perfil. Hay algunas personas que sí lo pueden lograr sin problema, pero es una consideración importante. ¿Ok? Entonces, la edad. Si tienes 18 años, la edad no importa mucho. Okay. De hecho, la edad ideal para emigrar a Australia, según la migración australiana, es de 25 a 32. Es donde tienes el puntaje máximo, de acuerdo con la edad. ¿Ok? Entonces, la edad, muy importante, depende de tu perfil. ¿Ok? ¿Qué sigue? Inglés, 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 inglés. Lo puse 3 veces porque es muchísimo más importante que cualquier otra cosa, excepto posiblemente la edad. La edad es un factor limitante, pero el inglés es algo que si queremos migrar a Australia, y aquí no estoy hablando de la visa de estudiante, porque si quieres venir a estudiar inglés, lógicamente no hay que tener inglés. Pero si quieres venir a estudiar otro tipo de curso, hay que tener un mínimo de inglés, que normalmente es un IELTS 5.5. Pero para las visas necesitamos inglés. Y la pregunta frecuente es, ¿qué nivel debo tener? Debes tener el nivel más alto que puedas lograr. ¿Okay? Porque el mínimo que necesitamos para siquiera empezar a considerar alguna residencia es 4.5, pero eso es bajo circunstancias muy limitadas. Realmente necesitamos un 5. Y eso solo es para ciertas visas. 5 sería un inglés intermedio a intermedio avanzado. Por favor, recuerden apagar sus micrófonos, por favor, nada más para no tener interferencia. Entonces, pero más que nada necesitamos 6, porque si tenemos 6, IELTS 6 en todas las bandas o el equivalente en otro examen, porque hay varios exámenes que se aceptan en Australia, IELTS y PTE son los dos más comunes. ¿Okay? IELTS, lo voy a poner en el chat, IELTS, PTE. Son 2 exámenes diferentes. Pero estamos 6 en cada banda de IELTS o el equivalente en otro examen. Eso nos abre la posibilidad de cualquier visa. Pero vale la pena tener un inglés aún más alto, porque de acuerdo con los puntos,
o más bien, de acuerdo con el nivel de inglés, tenemos más puntos. Entonces, si logramos un IELTS 7 o el equivalente, tenemos más puntos. Si logramos un IELTS 8 o el equivalente, tenemos más puntos aún. ¿Okay? Entonces, siempre debemos trabajar en el inglés si nuestro proyecto es vivir en Australia o migrar a Australia. ¿Por qué? Primero, abre más oportunidades laborales una vez que estés aquí. Si vienes con visa estudiante, tener algo de inglés, lógicamente te va a servir para conseguir trabajo. No es imposible conseguir trabajo en Australia sin inglés. Mucha gente lo logra, pero es mucho más fácil. ¿Okay? Y más adelante, si tu proyecto es conseguir algún trabajo profesional, que es difícil de cualquier manera, aunque tengas inglés perfecto, obviamente el inglés va a ser esencial. ¿Ok? Anecdotalmente, yo fui el otro día a ver una escuela de inglés para ver las instalaciones y todos los estudiantes latinos en la hora de comer, a pesar de que esa escuela tiene una política de solo hablar inglés en la escuela, esos latinos se juntan en una mesa y todos hablan español. ¿Okay? Esa es la actitud errónea, porque desafortunadamente los latinos que vienen a Australia tienen la tendencia de estudiar con latinos, vivir con latinos, trabajar con latinos y salir con latinos. ¿Okay? Entonces, nunca practican no todos, claro, pero muchos nunca practican el inglés porque no se exponen a, a experiencias que están fuera de su zona de confort. ¿Okay? Entonces, el inglés es súper importante. Sin inglés no hay mucho que hacer. ¿Okay? Entonces, idealmente queremos ese IELTS 6 o más alto para el proceso. ¿Cuánto tiempo de duración dura el IELTS? Normalmente 2 años es el tiempo que dura. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta también. Si tienes un resultado viejo, puede que tengas que hacerlo nuevamente. ¿Okay? Pero también es algo que siempre se puede ir. No es que solo tienes una sola oportunidad de hacer un examen. Puedes hacer el examen las veces que sean necesarias para poder obtener el puntaje que necesites, ¿no? Entonces, inglés, inglés, inglés. Si no hacen otra cosa, es enfocarse en el inglés cuando lleguen aquí. ¿Okay? A veces tengo citas con gente que lleva años aquí en Australia y no ha logrado el nivel de inglés que necesita y es una lástima, porque si no fuera por eso, a lo mejor podrían conseguir algún tipo de residencia. Ok. ¿Qué sigue? Skills Assessment. Ok. Esto es un término muy mal entendido y que causa mucha confusión especialmente en la comunidad latina. Ok. Creo que mucha gente se confunde con el hecho de que las visas se llaman skilled visas. Que lo voy a poner aquí. Skilled visas son las visas de las cuales estamos hablando hoy, que son las visas de oficios en alta demanda. Y el skills assessment. Entonces, mucha gente cree que esto es un permiso laboral o una visa en sí. No es así. El skills assessment es efectivamente una convalidación de experiencia laboral y estudios. ¿Ok? Entonces, perdón. Entonces, dependiendo del oficio, pueden ser más importantes los estudios o más importante la experiencia laboral, ¿ok? Pero ese es un papel, es efectivamente un certificado que se consigue y se entrega como parte del proceso migratorio para casi todas las visas de oficios en alta demanda. Son organismos que hacen el Skills Assessment, hay varios organismos de acuerdo con el oficio, que efectivamente son contratados por el gobierno para revisar el perfil del aplicante. Dicen, okay, yo aplico con mis estudios, mi experiencia laboral, yo pretendo ser ingeniero civil, entonces presento mis estudios, mi experiencia laboral ante el organismo que hace los Skills Assessment de los ingenieros civiles. Ellos analizan toda la información que yo proporciono y me dan un certificado que dice, sí, tienes los estudios en ingeniero civil y aparte tienes la experiencia necesaria y tienes X cantidad de años de experiencia. Okay. Les voy a enseñar algo aquí, que es Skilled Occupation List. Okay. Eso es algo públicamente disponible. Es en inglés, pero hay apps que te pueden traducir todo por si aún no dominas el inglés. Pueden ver, para confirmar si pueden ver esto de Skilled Occupation List. Sí, señor. Sí, muy bien, ok. Entonces, eso es un recurso muy bueno. Hay que recordar que este webinar hoy no es estos no son consejos legales de acuerdo con los perfiles de cada uno, esos son consejos generales, ¿ok? Porque realmente esto no es, desde mi punto de vista, es mejor una asesoría particular porque es importante entrar a detalle al perfil de cada uno.
Pero esta página es del gobierno de Australia. ¿Ok? Entonces nos dice varias cosas. Yo puedo poner aquí un oficio. Alguien dime un oficio. Ingeniería ambiental. Médico. Food Technologies. Food Technologies. Ok, vamos con Food Médico. Technologies. Cualquiera da lo mismo al final. Ustedes pueden hacer, si quieren, pueden abrir esta página, pueden poner Skilled Occupation List en su navegador y pueden poner el oficio que guste, no hay problema. Ok, aquí tenemos Food Technologies. Ok, y nos dice varias cosas que probablemente no son tan obvios para alguien que apenas está aprendiendo sobre el camino migratorio en Australia. Ok, primero tenemos el nombre del oficio. Ok, aquí tenemos todas las visas a las cuales, en teoría, podemos aplicar con este oficio. Es decir, si cumples los requisitos varían por visa, pero si cumples los requisitos para estas visas, este oficio puede servir. ¿Okay? Hay algunas visas que ya no existen también. Entonces, por ejemplo, 489 ya no está. 187 ya no está, pero hay ciertas personas que empezaron el proceso hace tiempo, por eso está la visa aquí todavía. Pero todas las otras visas son vigentes. ¿Okay? Entonces, y aquí vemos list, la lista, porque en Australia la lista de oficios se divide principalmente en 3 grupos importantes, y les voy a enseñar aquí. Ok, tenemos la lista de mediano y largo plazo, okay, Medium and Long Term Strategic Skills List, se divide, bueno, tiene más de 200 oficios. Después tenemos la lista de corto plazo y tenemos una lista regional también, que está aquí abajo. Okay. Pero aquí cuando buscamos el oficio, nos dice en qué lista está, porque dice MLT-SSL, Medium Long Term Strategic Skills List. Okay. Eso quiere decir que tenemos más opciones de visas que si el oficio estuviera en otra lista. Por ejemplo, si pongo aquí Marketing Specialist, especialista en mercadeo, vemos que dice STSOL, que es Short Term Skill Occupation List. Eso quiere decir, y de hecho si vemos la lista de visas, tenemos menos opciones. ¿Okay? Es decir, no tiene nada de malo, pero simplemente hay menos opciones al momento de postular a alguna residencia. ¿Okay? Entonces, STSOL es la de corto plazo. En grandes rasgos, es decir, muy grandes rasgos, cuando vemos que es la lista corta, es menos viable con un sponsor, al menos que sea un sponsor regional. ¿Okay? Cuando es MLT-SSL, tenemos más posibilidades con un sponsor. Y también hay una visa adicional de puntos. ¿Okay? También tenemos aquí un código, que es de ANZCO. ANZCO es efectivamente el diccionario de oficios en Australia y Nueva Zelanda. Entonces, si yo le doy clic en este enlace, me lleva a ANZCO y me pone todas las tareas de este grupo, porque el oficio tiene 6 dígitos, pero el grupo tiene 4, porque también se incluye profesionales de advertising, que sería publicidad. ¿Okay? Entonces, las tareas generales del grupo son estas. Igual no vamos a pasar una por una, porque son seguramente muchos oficios diferentes, pero aquí tenemos las tareas que hay que cumplir según el gobierno australiano para tener ese oficio. También nos dice qué es el nivel de estudios que por lo general hay que tener. Y aquí está Marketing Specialist y hay una frase adicional más particular a ese oficio. ¿Okay? Entonces, regresamos a nuestra lista. Entonces, si queremos saber si tenemos la experiencia, o podemos ir a ANZCO simplemente para empezar a entender si tenemos la experiencia necesaria. ¿Okay? Pero vamos a regresar a Food Technologies porque me interesa saber qué piden. ¿Okay? Entonces, igual tenemos otro código aquí. Y vemos esto de Assessing Authority, que es el organismo que hace el Skills Assessment. Entonces, cada oficio, bueno, no cada oficio, sino cada grupo de oficios tiene un organismo diferente. VNSS es el más común porque abarca muchos oficios. Pero si yo pongo aquí Chef, vamos a ver que la autoridad asesor es diferente. Si pongo Engineer, Engineer es Australia. Entonces, cada oficio o cada grupo de oficios tiene un organismo asesor diferente. Okay, vamos a regresar a Food Technologies. Y vamos a ir a VNSS. Si me permite abrirlo. Ok. No me quiere abrir VNSS, pero no importa, vamos directamente a la página. Ok,
Entonces, VERSES es el organismo asesor que hace Skills Assessment. Entonces, analizan los estudios y la experiencia laboral para producir un certificado que se puede presentar con el proceso migratorio. El resultado de un Skills Assessment suele durar 3 años. Entonces, hay que ser estratégico al momento de hacerlo. Si lo haces ahora, pero tu proyecto es venir a Australia en 3 años, no tendría mucho sentido. Si lo haces ahora, pero no tienes el inglés aún, posiblemente no tendría sentido, porque normalmente necesitamos inglés más el Skills Assessment para poder proceder. Pero si ponemos aquí Food Technologist, me dice qué es lo que necesito para lograr el Skills Assessment como Food Technologist. Porque yo siempre prefiero que mis clientes revisen esto, porque nadie mejor que tú sabes qué tareas llevabas a cabo en tu trabajo, nadie mejor que tú sabe cuántos años de experiencia tienes, nadie mejor que tú sabe qué estudiaste. Entonces puedes ir a esto y te dice que necesitas un bachelor degree, que es igual a un pregrado o licenciatura, y que sea relevante, y necesitas 1 año de experiencia trabajando mínimo 20 horas por semana en los últimos 5 años. Es decir, contamos 5 años atrás, y si en ese periodo de 5 años hay mínimo 12 meses de experiencia, debe ser suficiente y tiene que ser relevante al oficio. ¿Cómo sabemos que es relevante? Checamos ANSCO y vemos las tareas. Si las tareas concuerdan con el oficio, debe ser relevante. ¿Ok? Y siempre hay en VERSES, por lo menos, siempre hay un information sheet que nos dice qué son los estudios relevantes. Entonces, aquí son los estudios relevantes para un Food Technologist. ¿Ok? Entonces, así podemos por lo menos empezar a identificar qué oficio tenemos, porque muchas veces, si llega alguien a una asesoría conmigo, pasamos quizás la mitad, no siempre, pero a veces tardamos la mitad de la asesoría determinando qué es el oficio de la persona. Entonces, si puedes llegar a la asesoría sabiendo qué es tu oficio exacto, mucho mejor para todos, ¿no? O si puedes presentar 2 o 3 opciones, podemos entrar más a detalle. ¿Ok? Y a veces simplemente no hay un oficio que corresponde a lo que tenemos. Por ejemplo, trabajos administrativos, a veces simplemente no hay nada equivalente. Depende mucho. ¿Ok? Pero por lo menos podemos ir principalmente a estos Skilled Occupation List, poner algunas opciones y ver qué información podemos obtener a través de esta página, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, eso es el Skills Assessment. Muy, muy, muy importante, pero es algo que descuida mucha gente. Si están en su país y están por venir a Australia, junten sus documentos ya. Todos sus contratos, todos sus comprobantes de sueldo, todos sus declaraciones fiscales, cualquier documento que pueda servir. Declaraciones por parte del empleador también son importantes por lo general, porque mucha gente viene a Australia y empieza este proceso. Estando aquí es muchísimo más complicado porque tienen que pedir todas las copias desde su país. Entonces, hagan aunque escaneen todos los documentos en PDF y lo guarden, por lo menos tienen todos los datos. ¿Todos me escuchan? ¿Alguien está diciendo que no me escucha? Sí, ok. Sí, Carlos, creo que será tu computadora. Ok. Entonces, y lo otro es no dejar pasar el tiempo. Hay gente que viene a Australia, empieza a estudia inglés, luego estudia un curso vocacional, después estudia otro curso vocacional, y tardan 3, 4, 5 años estudiando cursos que realmente no sirven para nada. Y como verán en lo de VERSES, tienes un periodo de 5 años en el cual tienes que tener experiencia. Dejan pasar ese tiempo, no obtienen experiencia profesional en Australia y pierden la habilidad de hacer ese Skills Assessment. Entonces, dependiendo del oficio, dependiendo de la cantidad de experiencia, no dejen pasar ese tiempo. Muy importante. He tenido unos casos, la verdad, tristes, de gente que por cuestión de un par de meses o por no asesorarse bien desde un principio, no ha podido lograr el Skills Assessment, aunque tenían todo lo demás. Entonces, sí es súper importante tener los tiempos en cuenta. Ok, entonces, regresamos al slideshow. Ahora, ¿qué sigue después del Skills Assessment? Estudiar en Australia. Esto puede ayudar desde muchos puntos de vista. Obviamente, si no tenemos inglés, pues necesitamos conseguir inglés y claramente es mucho más rápido si aprendes en otro país. Yo aprendí español en México, aprendí mil veces más rápido. Nunca hubiera aprendido en Australia, porque aquí ahora hay mucha gente que habla español, pero en la vida cotidiana
no practicaría español. Entonces, en México aprendí todos los días, me obligué a practicar y mejoré mucho más rápido de lo que hubiera hecho en otro país no hispanohablante. Entonces, lógicamente, aquí vas a tener un nivel más alto de inglés si vienes a estudiar. ¿Ok? Alguien puso el curso BET no sirve. El curso BET puede servir, pero depende de tu perfil y depende de tu plan y depende de tu oficio. Okay, entonces, sí, para inglés, claramente estudiar en Australia sirve. Entonces, para alguien que ya tiene la experiencia, ya tiene todo lo que necesita para hacer el Skills Assessment, y debo mencionar, para algunos Skills Assessments es necesario también tener inglés. Depende del organismo. Para VRSS no es necesario tener inglés. Para oficios como carpintería, cocina, mecánica, por lo general no es necesario tener inglés. Para oficios de salud, oficios de contabilidad, oficios de ingeniería, oficios sistemas tampoco piden inglés, pero para contabilidad, ingeniería, definitivamente piden inglés, ¿ok? Para salud, definitivamente piden inglés, y para trabajo social, docencia, piden inglés, y a veces un inglés muy alto. Entonces, aunque tengas todos los requisitos, aunque tengas un buen nivel de inglés, si no tienes un nivel de inglés prácticamente bilingüe, hay que obtenerlo, ¿ok? Entonces, estudia puede ayudar desde ese punto de vista, de obtener un mejor inglés. También puede servir para contribuir puntos al proceso, ¿ok? También puede contribuir en el sentido de que si tienes un oficio que no sirve para emigrar a Australia, puedes estudiar algo en Australia que sí sirve. Es decir, hay mucha gente que viene, por ejemplo, abogados. Para los abogados es muy complicado homologarse en Australia. No imposible, pero es muy difícil. ¿Ok? Entonces, muchos cambian de oficio. Muchos pasan a estudiar quizás carpintería o cocina o algo por el estilo, un oficio vocacional que sí tiene buenas oportunidades migratorias en Australia. Entonces, se puede reinventar en Australia y eso puede ayudar para el proceso migratorio y a la vez contribuye puntos al proceso. ¿Ok? También estudiar en Australia te puede facilitar la parte migratoria, porque hay ciertos estados que te premian si estudias ahí. ¿Ok? Un ejemplo es Western Australia. Western Australia es donde está Perth. ¿Ok? Si estudias 2 años e incluyen el tiempo de inglés en esos 2 años y terminas con mínimo una cualificación vocacional, ¿ok? Entre una lista definida, un diploma, advanced diploma o educación superior, es decir, pregrado o licenciatura, maestría o doctorado, te premian. Es decir, te pueden nominar para una residencia de puntos, una visa de puntos, sin necesariamente tener experiencia laboral en Australia. Entonces, a veces hay ventajas en ciertos estados. ¿Ok? Aparte, si estudias el curso correcto, y aquí mucho énfasis en el curso correcto, y voy a hablar un poquito más adelante acerca de la visa 485, puedes obtener una visa de trabajo después de estudiar. Si es un curso universitario, básicamente mientras hayas estudiado 2 años, se puede aplicar esa visa junto con el inglés, que es otro requisito. Entonces, los cursos universitarios son muy buenos desde ese punto de vista. Por ejemplo, una maestría te da 3 años para trabajar después, asumiendo que estudiaste mínimo 2 años y asumiendo que tengas el inglés. Con los cursos vocacionales, solo hay ciertos cursos que te permiten aplicar a la visa de graduados. ¿Ok? Entonces, hay una excepción actualmente para los que llevan 2 años estudiando en Australia, que bajo ciertas circunstancias es posible, voy a explicarlo más adelante. Pero básicamente, si escoges un curso vocacional, debes tener mucho cuidado porque solo ciertos cursos te permiten aplicar a la visa de graduados y esa visa es muy importante para obtener el Skills Assessment en caso de alguien que se está reinventando. Para alguien que ya tiene todos los requisitos, tal vez es menos importante, pero la visa 485 sí es crítica. ¿Ok? Voy a hacer un ejemplo de los puntos. ¿Ok? Voy a usar para que ustedes vean cómo funciona. Yo tengo otro software que uso que es un poco más amigable, pero es un software privado. Entonces, yo les voy a enseñar aquí la calculadora de migración, que ese es un recurso que tiene para cualquier persona que esté interesado, ¿no? Entonces, hay muchas opciones de visas, que si quieren hacer el ejercicio me pueden acompañar, pero vamos a optar por la 189 de momento, porque
las únicas otras opciones, quitando las visas de negocios e inversión, que no vamos a mencionar esas visas hoy, lo que nos queda de visas de puntos es la 189, la 190 y la 491. ¿Ok? Entonces vamos a poner la 189 porque no afecta el puntaje, porque la 190 y la 491 pueden contribuir puntos al recibir una nominación. Las visas de puntos no son visas a las cuales puedes aplicar directamente. Es decir, tienes que postularte y recibir una invitación. ¿Okay? Una vez que recibes la invitación, puedes aplicar la visa correspondiente. Ok, entonces, la persona que, vamos a seguir con el ejemplo de Food Technologist, no recuerdo quién fue, pero la persona que es Food Technologist, a ver si, aprovechando que Food Technologist está en la lista de medio y largo plazo, ¿quién fue, perdón? Sí, soy yo, Andrea. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, gracias. Ok, bueno, vamos a asumir que ya tienes tu Skills Assessment, ya tienes tu inglés, ¿ok? Y estás por postularte, ¿ok? Vamos a empezar con este ejemplo de la 189. ¿Cuántos años tienes? Tengo 33. 33, ok. Perfecto. Aquí tenemos 4 bandas, ¿no? Entonces, de hecho, entrarías en este banda, 33 a 40, que te da 25 puntos. El puntaje máximo es de 25 a 33, que da 30 puntos. Menos de 25, 25 también. Arriba de 40, si no estoy mal, 15. ¿Ok? Pero no estás en una mala banda de edad. Ok, vamos a asumir que... Bueno, ¿qué tal tu nivel de inglés, Andrea? Yo estoy viviendo en Canadá en este Ok. momento y presenté un examen que es solamente para acá. Se llama CELPIP y mi Ok. score fue Advance, que eso Mm. es como un 7.58. En IELTS. Sí, Excelente. Ok, eso te daría Proficient English. Proficient English es IELTS 7 en todas las bandas o el equivalente en otro examen. Entonces vamos a asumir que tienes Proficient English. Eso te da 10 puntos más. ¿Okay? Eso está excelente. Pero el mínimo que queremos es inglés competente, que es IELTS 6 en todas las bandas. Pero muy bien. Ok. ¿Trabajas como Food Technologist? sí. Sí, ok, perfecto. Vamos a asumir que cumples todos los requisitos. En cuanto a los años de experiencia, al final ni tú ni yo decidimos cuántos años tienes, sino el organismo asesor del Skills Assessment. Ellos analizan toda la evidencia que tú presentas y dicen al final, Andrés sí tiene los estudios, tiene la experiencia y tiene X cantidad de años de experiencia. Pero vamos a asumir que toda tu evidencia es perfecta, que ellos no dudan absolutamente nada de lo que proporcionas. ¿Cuántos años de experiencia tendrías fuera de Australia? En este momento aquí en Canadá, 3 años. Ok. ¿Y eres de Colombia? Sí, soy Sí. colombiana. ¿En Colombia tienes experiencia? Solamente un año. Un año. Ok. Sí. Veras tiene la tendencia, bueno, la tendencia, lo hacen, te quitan el primer año de experiencia porque ellos determinan que necesitas un año para ser como un profesional competente. Entonces, vamos a decir 3 años. Ok, entonces tienes mínimo 3. Menos de 3 años, de hecho, no te contribuye puntos. Entonces, con mínimo 3 años, tenemos puntos. Solo 5. No contribuye mucho, pero solo 5 puntos. Ok, pero si tienes experiencia también en Australia, te da proporcionalmente más puntos. Es decir, un año en Australia es igual a 3 años fuera. Ok, pero estás en Canadá, no vas a tener experiencia en Australia, al menos que trabajaste en Australia en algún momento, ¿no? Ok. Sí, sí viví en Sí. Australia, pero no trabajé calificadamente. Exactamente. Entonces, no se puede combinar experiencia. Toda la experiencia tiene que ser en el oficio de nuestro Skills Assessment. ¿Okay? Entonces, si el Skills Assessment dice Food Technologist, toda la experiencia tiene que ser netamente en ese oficio. Entonces, es exactamente. ¿Cuál es tu nivel de estudios más alto? Bachelor. Bachelor. Ok, bachelor sería una carrera profesional. Ok. Sí. Ok, no tiene que ser en Australia necesariamente, pero tiene que ser reconocido, es decir, equivalente a un bachelor en Australia. Ok. Cuando estuviste en Australia, ¿cuánto tiempo estuviste en Australia? 4 años y medio. ¿Qué estudiaste en Australia? Estudié inglés, Ok. durante año y medio inglés y el resto del tiempo hice un Advanced Diploma en Business y un diploma en Leadership and Management. No tiene nada que ver con Food Technologies. Diploma y Advanced Diploma. Sí. Ok.
Ok, si la combinación de esos cursos haya durado mínimo 92 semanas, posiblemente cumplirías esto, que es Trading Study Requirement. Ok. Posiblemente. Sydney. Sí, no importa. Si es puede ser en cualquier parte del país, son 5 puntos, pero si estudiaste el mismo curso en una zona regional, pueden dar 5 puntos más. Ok, entonces solo en Sydney no vamos a cortarlo. Vamos a asumir que migración acepta que cumple el Trading Study Requirement, te da tus 5 puntos. Ok, no hiciste una maestría. Estoy asumiendo que no has hecho el examen de NATI, que es un examen de traductor. Igual, solo es algo que sirve para el proceso migratorio, no sirve para poder trabajar como traductor. Y cuesta $800 y solo da 5 puntos, entonces no debe afectar nada. Ok, no estudiaste en una zona regional en Australia, pero si hubieras estudiado este mismo curso en una zona regional, podríamos poner que sí aquí y tendrías 5 puntos más. Y esa es una de las ventajas de las zonas regionales en Australia y de estudiar también en Australia, porque nos da más puntos para el proceso. ¿Cómo es tu estado civil actualmente? Casada. Ok, eres casada. ¿De dónde es tu pareja? Colombiano también. Él es de Colombia. Ok. Bueno, si no tienes pareja, voy a poner todos los ejemplos. Si no tienes pareja, de hecho, para mucha gente es mejor, porque ser soltero o tener una pareja que sea ciudadano o residente permanente de Australia da 10 puntos. ¿Ok? Pero si tú tienes pareja y tu pareja no es de Australia o no es residente permanente, no es ciudadano, debe tener, si no tiene ni inglés ni un skills assessment, son 0 puntos. Entonces no te quita, pero efectivamente está quitando 10 puntos. ¿Tu esposo habla inglés? Sí, él habla inglés y también tiene un máster en ingeniería. Ok, pues vamos a asumir que él haga su examen de IELTS y él logra... ¿Ustedes tienen nacionalidad canadiense o solo son residentes? Residentes permanentes. Ok, porque si pudieran lograr la ciudadanía, automáticamente tienen el mínimo de inglés, el Comprehend English. Ok, pero vamos a asumir que los dos hacen el IELTS, los dos sacan mínimo 6, porque la pareja debe tener mínimo 6, y él también hace su Skills Assessment, entonces te daría 10 puntos. Si solo logra el inglés, te daría 5 puntos. Al no tener ninguna de las dos cosas, 0 puntos. Pero vamos a asumir que lo logre. Ok, entonces no has completado un Professional Year Program, que igual solo es para los que estudian ciertas maestrías o carreras profesionales en contabilidad, ingeniería o sistemas. ¿Okay? Aquí nos da al final una idea de tus puntos. A lo mejor no es exactamente real porque es un ejercicio muy rápido, pero en una asesoría lo que queríamos es entrar mucho más en detalle, asegurar que eso sea real o por lo menos puede ser real a futuro, ¿no? Entonces, 25 puntos por la edad, 10 puntos por el idioma, 5 puntos por la experiencia fuera de Australia, 0 porque no trabajaste en tu oficina en Australia, 15 puntos por las cualificaciones, 5 puntos por haber estudiado en Australia, asumiendo que acepten esos estudios, 10 puntos por tu pareja, asumiendo que tenga inglés y Skills Assessment. Entonces eso te da 70 puntos. Y el mínimo que queremos son 65, 65. ¿Okay? Entonces sí lo podrías lograr. Porque con la visa 189, actualmente están dando esa visa con solo 65 puntos. ¿Okay? Antes pidieron 85, 90, 100, pero el mínimo siempre era 65. Entonces, te podrías, asumiendo que validamos todo esto y todo sale bien, podrías postularte. Pero también hay 2 visas adicionales de puntos que podemos considerar, la 190 y la 491. La 189 es una visa nacional. A nivel nacional es el Departamento de Inmigración que te nomina y en base a eso recibes la invitación. Pero no te da puntos adicionales. Pero también hay puntos, hay visas de los estados, es decir, hay estados que te pueden nominar. Los requisitos son básicamente lo mismo. Skills Assessment, inglés y puntos. Y depende para la 190 y la 491, depende del estado, hay que tener cierta cantidad de experiencia laboral en ese estado si ya estás en Australia, o si estás afuera, a veces te pueden pedir un montón de años de experiencia, pero depende mucho del oficio. Entonces, si es la 190, al recibir la nominación tendría 5 puntos más. ¿Okay? Entonces, posiblemente 75. Y la 189 y la 190 son de residencia permanente. Es decir, recibes una nominación y una invitación y aplicas a la visa y aprueban la visa, ya eres residente permanente. ¿Okay? También está la 491,
Y la 491 es una visa regional y provisional. Dura 5 años y en esos 5 años tienes que trabajar 3 años en una zona regional, respetar las condiciones que ponen en la visa, ganar mínimo 54,000, bueno, 53,900 dólares al año, pero eso puede ir subiendo ligeramente cada año, pero digamos 54,000 cada año por 3 años y después puede ser una transición a la visa 191, que ya es residencia permanente también. ¿Okay? Y esta visa te da 15 puntos más si recibes la nominación. Entonces, para alguien que solo puede lograr 50 puntos, esta visa sirve porque agrega 15 puntos. Pero hay que estar básicamente ya viviendo en una zona regional. Si estás ya en Australia, si estás fuera, puedes aplicar desde afuera. Y si tienes un familiar que sea residente permanente o ciudadano, ¿okay? Aquí tiene que ser primo en primer grado. Muchos dicen, tengo un primo que es el primo de mi primo. No, tiene que ser primo en primer grado. Hermano, padre, abuelo, tío, que sea residente permanente o ciudadano, o pareja también, en cualquier parte regional de Australia, posiblemente te pueden nominar, pero hay que tener skills de 6 puntos y el inglés de todas formas. ¿Okay? Entonces, si tienen algún familiar así, vayan tocándole la puerta. Si viven en Melbourne, Sydney o Brisbane, vayan recomendando Gold Coast o Perth como un lugar muy bonito para vivir, porque si ellos se van a vivir ahí, te pueden facilitar la vida. ¿Ok? Pues es una idea de cómo funciona. Ese es un calculador que está públicamente disponible. Yo en la asesoría uso otro que es un poquito más divertido, tiene dibujos y se va cambiando, pero básicamente es lo mismo. ¿Ok? Entonces, Points Calculator Australia, esto aparece sin problema en línea. Todo el mundo lo puede hacer. ¿Ok? Pero nos queremos enfocar en 189, 190 y 491. Podemos ignorar, al menos que seas millonario, podemos ignorar 188. Millonario o emprendedor con alguna idea súper novedosa, ignoremos 188 y 489. ¿Ok? ¿Listo? Hola. Sí, dime. Hola, una pregunta rápida. Si siempre los puntos fueron el mínimo 65 puntos, ¿cuál sería la diferencia de ahora con aplicar antes que más o menos estaban aprobando con 85? ¿Qué ha cambiado? Con la 190 y la 491, con 65 basta. Obviamente depende de la competencia que hay en el momento, es decir, siempre es un proceso competitivo, entonces siempre vale la pena tratar de maximizar los puntos. Pero a la 189, el gobierno tiene el derecho de modificar la cantidad de puntos que pide. Y eso como antes tenía que ver como más o menos con un promedio. Es decir, si mucha gente estaba aplicando con puntos muy altos, pues subían la cantidad. Pero básicamente el año pasado todo cambió, no todo, pero algunas cosas cambiaron en el sistema migratorio aquí en Australia. El gobierno dijo, ya, cualquiera que tenga mínimo 65 puntos es elegible. Pero con las visas de puntos hay cupos. Entonces, migración puede decir, para la próxima ronda de invitaciones, estoy inventándolo, pero para la próxima ronda de invitaciones queremos 200 ingenieros civiles. Entonces, van a la lista de los que ya se postularon, que es un programa que tiene, escogen los primeros 200 en base a sus puntos. No te escogen porque eres un mejor empleado o porque tienes más experiencia, solo en base a los que tienen más puntos. Y mandan una invitación a esas 200 personas. ¿Okay? Si eres número 200, número 201, mala suerte, quedas fuera. ¿Okay? Entonces, por eso vale la pena tratar de maximizar los puntos para que siempre haya más probabilidad de una nominación. ¿Ok? Okay, vale, ¿Perdón? Hola, una consulta, porque Gustavo, ¿hay alguna región, ya sea Western Australia o Northern, que te dé más puntos que otra o es igual? No hay ninguna región que te dé más puntos que otro. Lo que sí se divide entre regional y no regional. Y solo te dan más puntos al momento de estudiar. ¿Okay? Esa es la única diferencia. Y por la visa 491. ¿Okay? Entonces, básicamente, si estás en Australia, la única manera de conseguir una nominación para la 491 es ya estar viviendo en una zona regional. No siempre, pero básicamente. Si estás fuera, pues no. Pero sí, esas son las dos maneras de conseguir más puntos por estar pensando en una zona regional. Disculpa, perdón, una pregunta. ¿Estamos viendo ahorita ocupaciones que son más demandadas? Efectivamente, O sea, nuevamente, si vamos a nuestro, miren, no están todos los oficios del mundo. Puede que aparezca un oficio aquí en ANSCO, pero que no aparezca en la lista.
porque Ujú. ANSCO cubre todos los oficios de Australia y Nueva Zelanda, prácticamente todos. Mientras Y aquí son Ajá. oficios particulares. Entonces, si pones tu oficio aquí y no aparece, tal vez tienes que cambiar el título un poco, porque no siempre es exacto. Lo que Ok, un título en Latinoamérica puede ser un poco diferente que un título aquí. Entonces, puedes jugar ok, un poco con los términos, pero si ponemos un oficio y vemos MLT SSL, sabemos que es en más alta demanda que un oficio que esté en la ok. lista corta. Ujú. Okay, entonces, Gracias. MLT SSL es lo que queremos, idealmente lo que queremos. La lista de corto plazo no tiene nada de malo, pero tenemos menos opciones. ¿Okay? Ok. Entonces, bueno, ya también tengo puntos aquí, entonces creo que ya vimos los puntos. ¿Okay? Visa 485, esa es la visa de graduados. Se llama, de hecho, Temporary Graduate, graduado temporal. Todo el mundo le llama la Postgraduate, que es un término un poco equivocado, pero bueno, así se dice. Ok, entonces la visa 485 es la visa que viene después de estudiar. Entonces, si estudias un curso universitario, okay, de mínimo 2 años, de hecho 92 semanas académicas, puedes aplicar esta visa siempre y cuando tengas el nivel de inglés, que es un IELTS 6 general, ninguna banda menor a 5 o el equivalente en otro examen. ¿Okay? Entonces, cursos universitarios no nos preocupamos mucho. No importa en qué, podría ser en baile folclórico, podría ser en filosofía, nos permite aplicar. Pero si es un curso vocacional, tenemos que tener cuidado a tomar el curso. Porque si vamos a... Mucha gente estudia, no sé, por ejemplo, estudio marketing, mercadeo en su país. Va con una agencia de estudios y le dice al asesor, ok, yo estudié mercadeo, veo que hay como un oficio ahí en la lista y la gente dice, perfecto, mira, aquí hay un diploma en marketing en South Australia, eso te va a servir. Dicen, ok, perfecto, muy bien. Van a estudiar su curso de 2 años, que a lo mejor sí sirve para los puntos, pero al terminar el curso se dan cuenta de que no pueden aplicar a la visa 485. ¿Y por qué? Otra vez volvemos a la lista. El oficio tiene que, para que un curso vocacional te sirva para poder aplicar a la visa 485, tiene que relacionarse con un oficio que esté en la lista de mediano y largo plazo. Y el oficio que hace el Skills Assessment, porque para esta visa a nivel vocacional, normalmente hay que tener un Skills Assessment provisional. Hicieron una excepción este año fiscal, entonces hasta julio de este año, que ya no es necesario tener un Skills Assessment provisional o nominar un oficio para la visa 485 bajo el ramo vocacional. ¿Okay? Pero solo es este año. Posiblemente lo van a continuar. Entonces, si ya terminaste 2 años de estudios en Australia en los últimos 6 meses y también tenías una visa vigente de estudiante en los últimos 6 meses, con cualquier combinación de certificados y diplomas, siempre y cuando terminen un diploma o que los certificados sean trade qualifications, que quiere decir carpintería, mecánica, cocina, ese tipo de curso, es posible aplicar la 485. Entonces, si estás en Australia, has terminado 2 años de estudios en los últimos 6 meses y fueron mínimo 92 semanas, podrías potencialmente postular, y tienes el inglés, claro, podrías postularte a la 485. Si estás pensando en qué estudiar, hay que tener en cuenta qué organismos hacen este Skills Assessment provisional, que es un requisito para poder aplicar que más bien va a volver a ser un requisito para aplicar la 485. Probablemente. ¿Okay? Entonces, mucha gente ve, ok, mira, aquí está contabilidad. Yo vi un diploma y el Advanced Diploma en contabilidad en Perth. Entonces, me echo mis 2 años y terminando, perfecto, aplico a mi 485. Pero ninguno de estos organismos te va a dar el Skills Assessment provisional para la 485. Lo mismo con sistemas. Yo veo mucha gente que estudia sistemas a nivel vocacional, pero lo mismo. Australian Computer Society, ACS, jamás te va a dar un Skills Assessment provisional en base a un curso vocacional. El Skills Assessment completo puede ser, pero para la 485 no. Entonces, muy mala idea estudiar sistemas a nivel vocacional en Australia. Aparte, te piden 5 o 6 años de experiencia, creo, para poder homologar o hacer la convalidación. Entonces, nos quedamos básicamente con algunas opciones. Guardería, que no recomiendo mucho porque es como gerente. Puede ser telecomunicaciones, puede ser dibujante de ingeniería civil, pero después básicamente lo que nos quedan son los trades. Los trades son los cursos vocacionales técnicos o manuales, como cocina, mecánica, carpintería,
etc. Hay varios. Pero no siempre todos están disponibles para estudiantes internacionales. Por ejemplo, aquí está entrenador de caballos, que suena muy bonito y todo, pero hay un solo curso en todo el país. Creo que ni siquiera cumple con los 2 años para poder aplicar a la 485. Entonces, para los estudiantes internacionales básicamente no es posible. Entonces, aquí sí recomiendo, si van a estudiar un curso vocacionales con fines de quedarse en Australia o optar a la visa de graduados, hablen con un agente migratorio. ¿Ok? Puedo ser yo, pero puede ser otra gente. Inviertan esos, digo, en mi caso son $150, ¿no? Hay agentes que cobran menos, hay agentes que cobran más. Pero inviertan esos $200, $300 para asegurar que estén tomando el curso correcto, porque un curso que no te sirve sale muchísimo más caro que una asesoría. ¿Ok? Si tu intención solo es estudiar lo que sea para estar un par de años más en Australia y ver qué pasa, bueno, estudia lo que sea, no hay problema. Pero si el propósito es quedarse en Australia, por lo general debe ser un curso aquí. Para alguien que ya tiene todos los requisitos, Skills Assessment, inglés, ya está trabajando en su oficio aquí, en una zona regional, tal vez no es tan crítico, pero para alguien que no tiene oficio y tiene que reinventarse, es súper importante. ¿Ok? Qué pena, te interrumpo, te puedo hacer una pregunta. Claro. Por ejemplo, para el caso de los que estamos, bueno, o aplicamos con una visa de estudiantes, pero para llegar a estudiar inglés, ¿qué recomendación nos darías ya al momento como de adquirir un poco más el idioma? Pienso yo que más o menos un año y medio, que es el promedio con el que vamos de visa, para solicitar esa asesoría y poder saber en qué seguir estudiando para no perder como ese tiempo de solicitudes y que después sea el proceso migratorio. Buena pregunta. Mira, la asesoría se puede hacer en cualquier momento, ¿ok? Pero depende en qué punto estás. Si tienes 0 inglés, es más que obvio que necesitas inglés. Entonces, realmente puedes iniciar el proceso de estudiar inglés sin tener que asesorarte con un agente migratorio. Obviamente con un agente educativo, sí. O lo puedes, bueno, técnicamente se puede hacer solo, pero más fácil con un agente. Entonces, mucha gente empieza a estudiar inglés en zonas regionales pensando que contribuye algo. La verdad es que no. Para el inglés no importa. Puedes estudiar inglés en cualquier parte de Australia, da enteramente lo mismo para el proceso migratorio, ¿ok? Lo que importa es el nivel que obtengas. Eso sí es lo que puede ayudar. La única excepción a eso es Western Australia, donde está Perth, que sí incluye el tiempo de estudiar inglés en los 2 años. Y esto no son los 2 años para los puntos y no son los 2 años para recibir la visa de graduado. Son los 2 años que te pide Western Australia que estudies para poder para darte un beneficio al momento de postular a una visa de puntos. Entonces, ahí sí, en ciertas circunstancias puede ayudar, pero básicamente no importa dónde estudies inglés. Y de hecho, yo recomendaría, si tu sueño es ir a Sydney y tomar una cerveza bajo la Opera House y después ir a clases, hazlo, no pasa nada. ¿Okay? En cuanto al tiempo, la mayoría estudia 6 meses porque la razón por la cual las agencias recomiendan 6 meses por lo general es porque al optar a un curso de 6 meses te regalan 1 mes extra de visa. Por eso es mejor optar por 6 que menos. Si quieres optar por más, pues perfecto, no hay problema. En cuanto al tiempo que hay que estudiar, esa es una pregunta común. Yo no sé, porque yo no sé cómo sea tu nivel, yo no sé qué tan rápido aprendes. Cada uno es diferente. Hay gente que en unos meses, o tal vez ya viene con más inglés, logran un excelente nivel. Hay gente que tarda años en lograr el nivel que necesitan. Pero la gente que suele tener un mal nivel de inglés, obvio, yo entiendo, si tú nunca aprendiste inglés y acabas de venir a Australia, obvio, no vas a tener un nivel muy alto. Pero es una lástima cuando conoces a alguien que lleva 4, 5, 6 años en Australia y jamás se molestó por aprender el inglés. Tal vez se cansan de las clases de inglés o sienten que no tienen la habilidad, solo están perdiendo el tiempo, desde mi punto de vista. El inglés es lo más crítico. Entonces, desde que llegues a Australia, inclusive antes, mire, yo cuando fui a México, yo no hablaba español. Yo fui cuando era niño, 6 meses, según mis papás hablaba algo, entonces yo creo que me quedó como algo en la memoria, pero cuando llegué a México, básicamente no hablaba muy básico. Pero yo escuchaba desde antes de ir un podcast que era de clases en español. Muy bueno.
¿ok? Entonces, seguramente existe algo así para los que quieren aprender inglés. Entonces, me ayudaba para entender términos básicos, podía conversar a nivel básico, pero yo básicamente en un año no hablé inglés, solo hablé español. Quizás 5 o 6 veces hablé inglés con alguien de ahí, pero mi objetivo era aprender español. No me importaba juntarme con mis paisanos, no me importaba juntarme con gente que hablaba inglés, me importaba aprender español. Entonces, si vienes con ese propósito, inevitablemente va a haber otros hispanohablantes en la clase, eso no se puede evitar, pero fuera de clase, en la clase debe haber una política de no hablar otro idioma que no sea el inglés. Fuera de eso, es cuestión de trabajar en algo sociable. Muchos estudiantes trabajan en limpieza, que es un trabajo muy solitario, solo son audífonos, reggaetón, a limpiar. Ahí no vas a aprender inglés. En un café, aunque quizás pague un poquito menos por hora que un trabajo de limpieza, te obligas a hablar inglés. ¿Okay? También hay muchos eventos gratuitos de inglés en Australia. Hay muchos como intercambios de idiomas. Entonces, que se puede, se puede. Hola, hola, ¿cómo estás? Una consulta. Para aquellos que hemos estudiado ingeniería en sus distintas ramas, un curso BED en Project Management es una buena opción si yo quiero un plan de migración a largo plazo, ¿no? No, Project Management, ok. Lo que hacen algunos ingenieros es que estudian 2 años Project Management y después tratan de vincular eso con ingeniería industrial. Que dicen, es lo mismo, yo estudié mi curso vocacional, sacan un Skills Assessment con Engineers Australia en base a su experiencia previa o su experiencia en Australia y trata de hacer eso. Normalmente acaba en una negación. Hay algunos que lo logran, pero para mí, olvídalo. Yo creo que es demasiado riesgoso. Puede ser, hay un par de oficios de, por ejemplo, dibujante de ingeniería civil, redes de telecomunicaciones que pueden ser mejores para un ingeniero, ¿okay? Porque no solo ayudan a conseguir la visa de graduados, sino abren un plan B en caso de que ingeniería no funcione. Pero no, Project Manager. Básicamente, si tú quieres obtener algo positivo en Australia a través de los estudios, olvídate de Leadership and Management, olvídate de Business, olvídate de Project Management. Si no te importa, si tú dices, pues me he hecho 2 años estudiando, trabajo, después por RSOPIs, pues ya es asunto tuyo. Pero o si eres un ingeniero que ya tienes tu Skills Assessment, ya tienes el inglés y ya estás solo esperando para recibir una nominación, en esas circunstancias sí quizás serviría. Perdón, ¿y con esto te refieres a la certificación internacional Project Management también? No me refiero a estudiar Project Management en Australia. No sé si el curso te da la certificación o no al final, pero y no estoy hablando de convalidar como Project Administrator, que es un oficio. Estoy hablando, bueno, te puede servir para posiblemente sacar un Skills Assessment, eso sí. Pero si ya eres ingeniero, es mejor sacar tu Skills Assessment como ingeniero. Ok, continuando. Te hago una pregunta. Lo que voy a tratar, tengo 2 puntos más, voy a terminarlos y después voy a ver si puedo tratar de contestar todas las preguntas que puedo, pero hay 134 personas, entonces probablemente no voy a poder contestar todas, pero solo para terminar y después vamos con las preguntas. Ok, entonces puntos ya vimos, visa 485 ya vimos, el sponsor. El sponsor, tengo muchas personas que me llaman o que me hacen la asesoría. Mira, trabajo en una, no sé, una bodega, un warehouse, mi jefe trabaja muy bien, me llevo muy bien con mi jefe, me quiere dar el sponsor. Casi, ¿dónde le firmo y cuánto pago para que me dé el sponsor? No, tenemos que frenarnos un poquito ahí. Las visas de sponsor también tienen sus requisitos muy particulares, ¿ok? Mínimo, porque hay 3 visas de sponsor. Hay una que es temporal, ¿ok? Hay una que es provisional y regional, y hay una que es permanente. Pero nuevamente tenemos que tener un oficio que está en la lista, ¿okay? De preferencia en medio y largo plazo, aunque se puede a veces con la lista regional o con la lista corta se puede, pero se nos dificulta obtener una residencia permanente. Entonces, mínimo 2 años en el oficio, tiempo completo, ¿okay? Con los estudios necesarios. Y la empresa tiene que mostrar que realmente hace falta contratar a esa persona o que el puesto es necesario.
Por ejemplo, hay gente que trabaja en, no sé, una empresa de limpieza o un restaurante y tratan de justificar esa experiencia como, no sé, control de calidad o project management, algo así, ingeniería industrial. Y si yo trabajo en una empresa de limpieza y mi jefe me pone a como organizar sus carpetas, eso no es ingeniería industrial, pero intentan justificarlo. Entonces, lo más probable es que esa persona va a tener una negación más adelante. Entonces, la experiencia tiene que ser tal cual en el oficio, de acuerdo con ANSCO, mínimo 2 años tiempo completo, medio tiempo no sirve, como estudiante no se va, después de junio, no se va a poder trabajar tiempo completo. Entonces, antes de pensar que la vida está resuelta, hay que preguntar eso. Con 3 años de experiencia, un skills assessment el inglés, porque los puntos no entran con el sponsor, puede que sí. Con 2 años, un IELTS 5, puede que sí. Pero en experiencia en el oficio y que el oficio sea de la lista correcta. Ok. Después, por último punto, la visa COVID. Ok. Esa es una visa, creo que muy mal entendida. Primero, si estás fuera de Australia, o es decir, tal vez si estás fuera de Australia de vacaciones, pero vas a regresar a Australia, puede que sea una opción. Si estás fuera de Australia, descartamos esta opción por completo. Esta es una visa temporal que han permitido para cubrir huecos en la economía australiana. ¿Okay? Mucha gente se fue durante la pandemia, hay empresas que todavía sufren para conseguir personal, entonces tienen esta visa temporal. ¿Okay? Es muy básico. Hay que tener una oferta laboral con una empresa en Australia, hay que tener una visa con derecho de trabajo, o si alguien lleva, creo que ya son más de 2 años con visa turista, posiblemente hay que haber llegado antes de febrero 2021, algo así, pero tendría que revisar la fecha, pero básicamente nadie cumple eso. Entonces, oferta laboral, en lo que sea, en el horario que sea, en la industria que sea, no importa. ¿Okay? Tener un contrato o una carta del empleador para mostrar que realmente está trabajando ahí, visa con derecho a trabajar y ya, es lo único que hay que tener. ¿Okay? La visa tiene que estar a mínimo 90 días de vencerse para poder aplicar. ¿Okay? Pero hay un par de desventajas. Muchos creen que no es posible volver a aplicar otra visa después. No es cierto. Hay una condición que se llama no further stay que pueden aplicar esta visa, lo cual significa que no es posible volver a aplicar una visa estando dentro de Australia. Pero a mí me han aprobado muchas visas COVID y ninguna tiene esa condición. Entonces, lo más probable es que no se ponga. La otra condición que tiene es que hay que trabajar solo con el empleador que se menciona en la aplicación. Pero hay una excepción a eso actualmente. Se puede trabajar con las empresas que sean. Yo no sé cuándo van a quitar esa excepción y no sé hasta cuándo va a estar esta visa. Si la fueran a quitar, yo apostaría para julio de este año, porque los cambios grandes suelen pasar en julio. Pero puede que dure años, yo no sé. Pero básicamente esos son los requisitos. Entonces, si actualmente tienes visa de estudiante y no sabes qué hacer, o no quieres seguir estudiando, o solo quieres estar un tiempo más trabajando, esta visa es una excelente opción porque no cuesta nada, es gratis aplicar esta visa. Obviamente, si lo haces con un agente, pues pagas algo, ¿no? Pero es una visa gratuita y solo hay que tener un empleo. ¿Okay? Técnicamente, el sector puede afectar el tiempo que dan, pero dan o 6 meses o 1 año, pero al parecer, migración está dando ya 1 año a todo el mundo por esta visa. ¿Ok? Entonces, si estás en Australia trabajando legalmente en este momento, probablemente puedes aplicar esta visa si tu visa está a mínimo 3 meses de vencerse. Ok. Entonces, visa COVID. Listo. Ok, el siguiente paso. ¿Qué es el siguiente paso? Básicamente, si ya te convencí que, bueno, ni siquiera hablamos de que si vale la pena. Para mí sí vale la pena. Australia es un país muy bonito, muy buena calidad de vida. De hecho, solo he tenido un solo cliente que me ha preguntado si vale la pena conseguir la residencia. Un solo cliente. Y no supe qué contestarle, porque dije, desde mi punto de vista sí, pero digo, no sé. Pero sí, Australia es un país muy bonito, entonces para estudiar es un lugar excelente, se puede trabajar de momento tiempo completo, excelente opción. Entonces, si estás en cero inglés, el siguiente paso básicamente es venir a estudiar inglés, ¿ok? O obtener un nivel de inglés allá. Si ya tienes estudios, experiencia, inglés, o solo estudios, experiencia, quizás una asesoría migratoria, o quizás venir a estudiar inglés.
Si ya tienes absolutamente todo, se puede empezar a postular desde afuera. No es estrictamente necesario estar en Australia para empezar este proceso, inclusive con un sponsor. Si tienes un sponsor, si consigues una oferta laboral desde afuera y cumples todos los requisitos y la empresa cumple todos los requisitos, podría ser que tengas tu residencia sin siquiera tener que pisar a Australia. Igual con las visas de puntos. Podría ser, ¿no? Entonces, pero ahí sí probablemente haría falta una asesoría migratoria, ¿okay? Para analizar. Entonces, el siguiente paso, contáctenos. Voy a enviar un correo a todos los que se inscribieron para este webinar terminándolo, con algunos enlaces de cómo agendar una asesoría de estudios. Las asesorías de estudios son gratuitas, las asesorías migratorias tienen un costo de 150, pero se puede deducir del costo, si haces una asesoría migratoria conmigo y después dices, sí, me voy a Australia a estudiar, se puede descontar el costo de esa asesoría del proceso de estudiante. ¿Okay? Entonces, esos son los costos. ¿Okay? Pero sí, vale la pena. Mira, aunque no sea conmigo, que sea cualquier agente migratorio, si quieren obtener una residencia, no confíen en los grupos en Facebook, no confíen en lo que te dice tu parcero que lleva 2 meses en Australia y te dice que la vida es muy fácil aquí para migrar. Confíen en alguien registrado con Mara, porque son las personas que te pueden indicar qué es el camino a seguir. Ok, ahora hay un montón de preguntas. ¿Se puede sacar IELTS estando aquí? Sí, claro, puedes hacer el examen de IELTS en cualquier parte del mundo, no importa dónde lo hiciste, o PT, cursos para cabinet maker no he encontrado, sí, no es tan común, hay algunos, pero por eso no siempre están disponibles todos los cursos para todos los oficios. Carpintería es mucho más común que ebanista. Ingenieros de minas, hay muy pocas opciones a nivel vocacional, tal vez dibujante de ingeniería civil, aunque no están relacionados. Cocina, reinventarte tal vez, obviamente depende mucho de tu perfil. Poco tarde, técnico de construcción, más de 10 años como experiencia en carpintero. Sí, carpintero está en la lista de mediano y largo plazo, está en alta demanda. Posiblemente podrías lograr la homologación sin tener que estudiar aquí. Tendríamos que obviamente analizar el perfil. Ventajas de PERF, sí, creo que ya lo mencionamos. ¿Cuánto dura la respuesta? Depende de la visa, depende de tu perfil, depende de la aplicación. Las visas de estudiante ahora están aprobando muy rápido, las visas COVID se aprueban en a veces días, la visa 485 a veces en semanas. Soy joven, tengo el título de bachiller. Pregunta, por favor, disculpa. Sí. Sabe, yo tengo 24 años, vivo aquí en Chile con mi pareja y tengo un hijo de 3 años. Yo soy técnico en automatización y quería ver la opción de viajar con visa de estudiante. Yo, mi pareja y mi hijo también necesitaría una visa de estudiante, él tiene 3 años, ¿no? Sí, se puede a la visa, a prácticamente cualquier visa, Work and Holiday no, pero prácticamente cualquier otra visa, es posible aplicar en familia, a la visa estudiante también. ¿Qué varía? Es una sola aplicación, se mencionan como familiares, es decir, no es que hay que hacer una aplicación distinta para cada uno, o puede venir el aplicante principal y luego pegar a sus familiares, unir a sus familiares a la visa más adelante, ambas posibilidades también. Afecta la solvencia económica que hay que mostrar, y si en tu caso, pues no importa, pero si tienes un hijo mayor a 6 años, tiene que estar inscrito en un colegio, y eso puede llegar a ser muy costoso. Entonces hay gente que nos escribe, hola, yo y mi pareja tenemos 5 hijos y queremos ir a Australia con visa estudiante. Básicamente digo, no se puede. Es demasiado caro y demasiado riesgoso. ¿Okay? Porque si traes al núcleo familiar, tienes que tener una muy buena justificación del por qué quieres estudiar. Pero sí se puede. Permítame, voy a seguir con los del chat, para los que no tuvieron chance con el micrófono. Diploma, Project Management, ¿es posible aplicar al 485? Yo diría que no, como si estudiaste Project Management, pero puedes intentar, pero yo no te aceptaría el caso. Conductor profesional, posiblemente bajo DAMA. DAMA es un programa de sponsor regional, pero tendríamos que ver. Básicamente tienes que conseguir el sponsor primero. Y depende si cumples los requisitos o no.
sí o sí van a pedir algo de inglés. Para aprender inglés, si prefieres estudiar inglés en universidad o instituto. Si te quieres echar $400 a la semana para estudiar inglés de universidad, si quieres ir a un instituto, va a ser 12, mucho más barato. Hay institutos que son muy buenos, hay universidades que son muy buenas. Yo me iría por la escuela que mejor se adapte a tus necesidades. Normalmente recibes lo que pagas. Es mi consejo. Sobre ser actor. Creo que actor lo he visto en alguna lista, pero no creo que funcione. O sea, tal vez sí, tal vez tienes suerte, pero serías el primer caso que yo conozco que tenga éxito así. Ingeniero de software, puede ser, depende de tus estudios, depende de tu nivel de experiencia. Trabajar en Australia que sea lavando platos, si no tienes inglés, si tienes visa work and holiday, si eres un país que te permite aplicar la work and holiday o working holiday, si no visa estudiante. Operadores de maquinaria pesada, posiblemente bajo DAMA, el plan de sponsor regional tendría que revisar, no estoy seguro. Profesional contable, especialista en puestos, sería probablemente tax accountant. Contabilidad es un oficio que es muy complicado en Australia, aunque esté en la lista de medio y largo plazo. Entonces, se podría considerar, pero piden un inglés alto, a veces hay que estudiar en Australia también. Que continúen las 40 horas, no hay ninguna posibilidad de que continúen las, ya se dijo, al menos que pase un milagro, no creo que cambien eso, al menos que todas las empresas de Australia se levanten en contra y amenacen al gobierno. Si quieres seguir trabajando, visa COVID. Se me cortó un poco el audio. Sponsor para postura oficial, ¿cuál es hecho desde fuera? Sí, la experiencia para un sponsor no tiene que ser en Australia, puede ser en cualquier parte del mundo por lo general. Después de la visa COVID, sí, probablemente sí, depende si no te pone la condición y cumple sus requisitos para la visa estudiante, sí. Tengo una duda, bla, 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 y es venezolana. Para los venezolanos, probablemente hay varios venezolanos, es complicado. La visa estudiante es complicada, no imposible, pero muy complicada para los venezolanos. Pero si tienes todo para una visa de skills, no afecta, el país no importa. Entonces, si eres de Venezuela y quieres aplicar la visa estudiante, recomendaría asistir a unas asesorías gratuitas de estudios para entender los requisitos un poco. ¿Okay? Fisioterapia sí, pero te van a pedir un inglés muy alto. Posiblemente tendrías que estudiar algo aquí a nivel universitario. ¿Cómo agendas una asesoría? Pueden enviar el correo con los enlaces. No, con visa COVID solo tienes que ver, la fecha solo importa si no tienes una visa con derechos laborales. Si tienes una visa con derechos laborales, no importa cuándo llegaste, no importa cuándo se vence tu visa. ¿Hay algún descuento adicional que estén dando por presenciar este webinar para consultoría migratoria? No, podemos considerar que la información gratuita es el descuento. Para medicina, sí, definitivamente, pero te van a pedir un inglés muy alto y el proceso de homologación es muy exigente. Psicólogos, igual, inglés muy alto, muy exigente. Audiovisual, posiblemente, depende qué oficio sea exactamente. Arts Management, no sé, tendría que revisar la lista. Ingeniero en petróleos, posiblemente. Hay un oficio que es ingenieros no previamente clasificados, posiblemente entraría ahí. Conductor, creo que ya tuvimos esa pregunta. Dentista, sí, pero lo mismo. Cualquier oficio que sea de salud, psicología, mucho inglés, mucha homologación. Administración de empresas, hay un par de oficios que posiblemente, pero son oficios específicos, pero administrador de empresas como tal, no. Uno de los oficios más difíciles. Turismo, puede ser, pero no hay muchas posibilidades. Docencia, ya mencionamos, arquitecto, puede ser. Diseñador 3D, no sé qué sea eso. Por ejemplo, tal vez multimedia specialist, que sí. Conductor, work and holiday. Normalmente no manejamos ese proceso porque es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Bla, bla, bla. Ok, perdón, no voy a tener tiempo de leer todas las preguntas. Voy a ir con Jeffrey, que tienes la mano levantada. Hola, muchas gracias por permitirme la palabra. Mira, yo tengo una sola consulta. Mira, yo tengo como 7 años de experiencia como desarrollador de software.
Ok. Y tengo 7 años viviendo en Chile, soy venezolano, pero tengo 7 años en Chile. Mi pregunta es, para yo aplicar a la visa de sponsor, que es la que más me llama la atención, dadas las condiciones que tengo, yo tengo que conseguir primero el sponsor para empezar a aplicar, o yo puedo empezar, digamos, a reunir toda la documentación, busco el sponsor y puedo empezar a tener asesorías contigo, o cómo podría ser allí. No es que no hay que apostarle todo a un solo proceso. Es decir, podrías empezar el proceso de puntos, porque de hecho, probablemente desde fuera, puntos va a ser más fácil. Si consigues un sponsor acá, bueno, ok, pero es complicado porque tienes que conocerte. Sabes, el sistema es más fácil, no sé. Pero podrías empezar, sacar tu skills assessment. No sé si tienes inglés, validar tu inglés y tratar de hacer ambas cosas a la vez para maximizar las probabilidades. Porque básicamente con la residencia no es cuestión de enfocarse solo en una opción. Hay que tener todas las opciones a la mano, o todas las opciones abiertas y ver qué cae primero. Ok. Gracias. Aura. Hola, buenas. Mira, es que bueno, yo soy arquitecta. Estoy ahorita en un nivel intermedio de inglés acá en Colombia. Ok. Y quiero ir a Australia a mejorar el inglés, pero también quiero hacer una maestría en arquitectura. Ok. Entonces, no sé qué me aconsejas, o sea, irme de una solamente con el inglés o más bien presentar mi IELTS acá en Colombia y ya irme a estudiar la maestría. Mi primer consejo sería empezar a buscar becas, porque las maestrías salen extremadamente costosas en Australia y en arquitectura yo creo que saldría excesivamente costoso. Yo digo, puede que no, puede que haya opciones que se ajusten a tu presupuesto, pero una beca ayudaría bastante y tendrías que investigar qué son los requisitos que te piden para ingresar a la maestría. Si te piden un IELTS alto, tal vez ni siquiera te van a aceptar desde un inicio. Entonces, se puede estudiar inglés y agregar otro curso ahora, o se puede solo estudiar inglés y una vez que se te vence la visa de inglés aquí en Australia, vuelves a aplicar otra visa estudiante para la maestría. Y también depende de tu solvencia económica, porque tienes que mostrar solvencia económica para los primeros 12 meses, más cualquier parte restante del curso en los primeros 12 meses. Entonces, si no tienes los fondos es decir, si pagas el depósito mínimo para la maestría, pero no tienes los fondos para cubrir la solvencia económica, tal vez es mejor solo el curso de inglés. Pero para eso recomendaría asistir a la asesoría gratuita de estudios para entender un poquito más el proceso para la visa estudiante. Okay. Vale, gracias. De nada, Geraldine. Hola, Harris. Soy colombiana, estoy en Australia voy a cumplir 2 meses y mi curso de inglés es súper corto, pues efectivamente por eso, porque no tenía los recursos para demostrar tanta solvencia. Entonces es muy corto, mi licencia se vence en abril, perdón, mi visa. Y tengo un buen nivel de inglés, pero teniendo en cuenta esta asesoría, veo que es sí o sí necesario el tema del IELTS, ¿cierto? O sea, tengo que tener certificado mi inglés por IELTS para aplicar a una Skills Assessment. No. El Skills Assessment depende del oficio. Para algunos oficios sí piden inglés, pero para muchos no. Entonces, creo que para la mía dijiste que sí, ingeniería ambiental. Para ingeniería sí, te piden un IELTS 6 en todas las bandas, que es lo mismo que necesitas de todas formas para las visas de puntos. Entonces, por un lado está bien porque te obliga a tener el mínimo. Entonces, sí, tendrías que validar tu inglés con IELTS o PT o otro de los 3 exámenes que aceptan. IELTS y PT son los 2 más comunes. En el instituto en el que estoy, duré 2 semanas en intermedio y luego pasé a upper intermedio y ellos me dicen que yo puedo pasarme al curso de IELTS porque ya tengo como el nivel requerido para hacer ese curso sin ningún problema. Puedo pasarme sin ningún problema, pero entonces como mi visa se acaba en poco tiempo, la recomendación sería seguir estudiando inglés para pues estar segura de pasar el examen de inglés y validarlo con los puntos que dices.
Puedes aplicar a otra visa estudiante estando en Australia para estudiar más inglés, no hay problema. Bueno, siempre y cuando cumpla sus requisitos. Entonces, no puedes no cumplir los requisitos de la visa estudiante. Y regresando al punto de solvencia económica, mucha gente cree que una vez que está en Australia no hace falta la solvencia económica, pero no es cierto. Los requisitos de la visa estudiante siguen siendo exactamente iguales. ¿Okay? Entonces, hay que mínimo declarar que cuentas con los fondos necesarios. ¿Okay? Y si llegan a pedir la evidencia, proporcionar la evidencia. Punto número 1. Entonces, sí. Pero para el inglés, lo único que garantiza tu nivel es el examen. Entonces, puedes estudiar años y años y años IELTS si quieres. Digo, no es mala idea. Si tú ya llegaste al tope del programa de General English, claro, tienes que escoger otra cosa. Puede ser IELTS, si no sé, a veces ofrecen Cambridge, pero sí, obviamente puede ayudar a tener un mayor puntaje. Digamos que yo considero que tengo un buen nivel de inglés, pero hace falta mucho vocabulario. Digamos, tengo las herramientas y me puedo comunicar, me hago entender y todo, pero yo soy consciente de que al hacer falta vocabulario, pues digamos que me limito un poco, ¿verdad? Mira, yo te podría decir que sí o no, pero al final mi opinión no importa, porque lo que importa es el resultado que obtengas. Entonces, hay gente que no habla nada bien inglés y obtiene un buen puntaje porque entiende muy bien la metodología del examen. Hay gente que tiene un nivel altísimo, pero no se ponen, más que nada es la metodología del examen, no se ponen a estudiar la metodología y les va muy mal. Entonces, mi consejo sería, si quieres saber qué nivel tienes, haz el examen, o a veces se puede encontrar como un simulacro del examen para tener una idea. Ok. Pero hasta que hagas el examen oficial, no vamos a saber. Ok, porque tengo pensado sacar una asesoría contigo a mediados de febrero. Estuvimos hablando por Facebook. Ok. Por el tema de que mi visa está por acabarse. Sí, cuando quieras. Voy a dejar el enlace para las asesorías. Normalmente solo abro una mesa a la vez. Entonces, así a finales de este mes abriré lo que es febrero. Sí, señor. Vale, gracias. Perfecto. Ok, voy a poner límite de, 11:30 acá, que es en 8 minutos. No sé qué hora sea en sus países, pero voy a tratar de contestar todas las preguntas que pueda. Natalia. Sí, sí me escuchan. Sí, te escucho. Bueno, voy a tratar de ser rápida. No sé si esto ya lo dijiste, porque me entré un poquito tarde a la reunión. Yo estudié licenciatura en inglés en Colombia, entonces ya estoy aquí en Australia, ya llevo un tiempo, y mi idea es adquirir la residencia. Entonces quiero estudiar un childcare, un certificado 3 y un diploma. Entonces quiero saber si eso sí es un paso factible para llegar a la residencia. Ok. Childcare Si es una de las profesiones. Claro, sí está. De hecho, creo que es número 3 en la... Vamos a regresar a nuestra lista. Aquí. Ok. ¿Dónde estamos? Es decir, el número no tiene nada que ver con como la importancia del oficio, simplemente es por el código de ANSCO, ¿no? Entonces, Childcare Center Manager está. Es decir, si quieres la 485, sí sirve. ¿Okay? Pero el problema es esto, Manager. Entonces, para que esto sirva como camino migratorio, vas a tener que hacer tu Skills Assessment como Childcare Center Manager, más una vez que tengas tu 485, tu visa de graduados. Entonces, puede que sí, pero mi pregunta es, ¿qué tan factible crees que sea obtener, creo que es mínimo un año, pero obtener suficiente experiencia como gerente para terminar el Skills Assessment? Si la respuesta es no lo vas a lograr, digo, tú dices que tienes un buen nivel de inglés, tal vez lo logres, yo no sé, pero si no lo logras, habrá sido en vano haber estudiado esto. Bueno, y solamente es en ese puesto de manager, o sea, pues no en docencia como tal, en teacher. Sí, teaching es distinto porque no puedes estudiar un curso vocacional de educación para poder aplicar a la 485. Si haces un bachelor o una maestría, claro, pero childcare, mucha gente escoge childcare porque es vocacional y es más barato que una maestría o un pregrado.
Pero lo que yo haría es ir a SEQUA, buscar los requisitos para el Skills Assessment completo y ver si tú crees que es factible en 2 años. Si tú crees que es factible en 2 años después de terminar tu curso, con mucho gusto. O sea, Digo, eso se no puede... quiero desanimarte, pero quiero ser honesto. Hay también, una vez que, cuando obtienes el certificado 3 en childcare, también hay posibilidades de un sponsor bajo programas regionales, entonces podría ser una opción también, pero como gerente, personalmente lo veo un poco complicado para la mayoría de la gente, pero tal vez en tu caso sí lo puedes lograr. Pero bueno, con ese no, entonces no necesitaría hacer el bachelor que con el teaching No, como tal. porque son Ok. 2 oficios completamente diferentes. Gerente de guardería es alguien que simplemente es el gerente de... Es que en Australia hay guardería y hay kinder. Hay childcare y kinder. Childcare solo es cuidar. Kinder es educación. Entonces, ¿Dónde está? En algún lado estará... Mira, Early Childhood Teacher. Early Childhood Teacher Ujú. es básicamente profesor de kinder. El organismo que hace el Skills Assessment es completamente diferente. Y el oficio es completamente diferente. Esto es de educación, esto es de cuidar. Pero bueno, Entonces, entonces para eso se tendría que hacer, o simplemente con el certificado 3 y el diploma se podría llegar a manager. sí, tendrías la cualificación que necesitas para ser gerente de un childcare. Posiblemente tendrías que hacer el diploma, tendría que revisar, pero en ASEQUA lo explicarían. Tal vez tendrías que ser certificado 3, 4 diploma para cumplir la cualificación mínima. Pero el punto es para ser childcare center manager, no educadora. Ok, Sí, gracias. de nada. Ok, creo que tengo tiempo para una última pregunta. William Gallego, ¿estás? Buenas. Hola, sí, por aquí estoy. Sí. ¿Me escuchas? Sí, Buenas noches, cuéntame. desde Colombia. No sé si me leíste en el chat, voy a hacer pues como rapidito. Hace un mes me gradué de un técnico laboral por competencias como electricidad. Según el director de esa escuela, me dijo que podría llegar a trabajar directamente a Australia por ser técnico en competencia. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, que no tendría que estudiar electricidad en Australia para trabajar. Ok. Ya ¿Cuántos? para el camino migratorio, ya sí tendría que obtener la experiencia, pero sería en Australia, porque yo aquí en Colombia tengo experiencias como luminotécnico para teatro. Ok. Primero, mi primera pregunta sería, ¿cómo es tu nivel de inglés? No, yo llegaría a estudiar primero inglés. Pues Ok. yo tengo como trazado ya un camino y sé exactamente a qué quiero ir, pero sí tengo que llegar primero a estudiar inglés. Ok, sí. Entonces, eso sería mi enfoque, inglés. A veces se puede validar, si tú, ok, con los trades son los cursos vocacionales y como técnicos, es decir, cocina, eléctrica, por ejemplo. TRA es el organismo que hace el Skills Assessment. Entonces, aquí está eléctrico general, solo como ejemplo. Entonces, es posible sacar el Skills Assessment sin estudiar en Australia. Eso sí. Pero piden por lo general 3 años de experiencia a tiempo completo. Entonces, si no tienes 3 años de experiencia a tiempo completo o el equivalente en medio tiempo y no tienes inglés, definitivamente tienes que venir a Australia a estudiar inglés y en algún punto tienes que conseguir más. Si no cumples esos 3 años, tienes que conseguir experiencia en algún momento, que puede ser allá o puede ser acá. Pero entonces sí puedo trabajar como electricista allá. Es lo otro. Algunos oficios requieren un registro. Entonces, para eléctrico estoy 99% seguro que tendrías que estar registrado para poder trabajar en ese oficio. ¿Okay? Entonces, aunque tengas todos los requisitos del mundo, hay ciertos oficios aquí que no te permiten trabajar, al menos que tengas el registro. Por ejemplo, un doctor. Un doctor no puede ejercer en Australia si no está registrado con el organismo de los doctores. Para un eléctrico, creo que es parecido. Si te soy sincero, no soy 100% seguro, pero creería que sí tendrías que estar registrado para poder trabajar. Yo quisiera hacer el camino migratorio por la parte de iluminación del espectáculo. Sí. Es que, bueno, no puedo entrar tanto en detalle sin conocer el perfil bien, ¿ok? Entonces, Entendido. evito dar consejos muy particulares en webinars porque a veces se puede interpretar de manera equivocada. Entonces, dependiendo de todos los factores, podría ser que tengas que estudiar en Australia, podría ser que no, pero es importante entender
qué son los requisitos para poder ejercer el oficio. Entonces, tu pregunta es buena porque ese es un punto importante. No tener los estudios en otro país no garantiza que puedas trabajar en tu oficio aquí en Australia. Okay. Sí. Listo. Ok, perfecto. Entonces, sí, perdón, no tendré tiempo de contestar todas esas preguntas porque si no vamos a estar aquí todo el día, pero mi idea hoy era darles las herramientas para que puedan empezar a investigar por lo menos, para que se puedan informar. Entonces, tenemos esto, Skilled Occupation List, ¿ok? Si quieren buscar su oficio. Tenemos ANSCO, y el enlace aquí está aquí. ¿Ok? Tenemos el organismo asesor del Skills Assessment, le podemos dar clic aquí y nos lleva a la página y ahí vemos la información. Dependiendo del oficio, a veces es más complejo entender lo que requieren, a veces es muy sencillo. Tenemos, pues es la lista, es como el documento legal, y también tenemos el Points Calculator. Entonces, si quieres saber cuántos puntos tienes actualmente o cuántos puntos podrías tener, vengan a esta página y hagan el ejercicio. Yo recomiendo hacer eso primero, y si después quieren una asesoría migratoria, con muchísimo gusto, tendrán el enlace. Me encantaría contestar todas las preguntas, pero simplemente no da tiempo. Entonces, las preguntas, ¿cómo lo digo? De todas formas, aunque te conteste la pregunta ahora, no va a ser toda la información que necesitas. ¿Okay? Entonces, probablemente vale la pena, dependiendo de tu perfil, una asesoría ya esté personalizada. ¿Okay? Muchas gracias, Verónica. Sí, ya me estaba costando un poquito al final, pero lo que más me cuesta, he descubierto en español, es esto de ANSCO, de describir las funciones de cada oficio. ¿Okay? Pero entonces eso empuja los límites de mi español. Gracias a todos, espero que les haya servido. Si quieren más información, tendrán el correo o pueden escribirnos por las redes, Facebook. Mejor Instagram es el que contestamos con más frecuencia. Sí, entonces deseo toda la suerte del mundo en su proceso, o si están en Australia, que sigan disfrutando, que les vaya bien en su proceso. Y si quieren, y si están fuera, pues espero verlos pronto aquí. Okay. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Disculpa, ¿para cuándo tienes agenda? Déjame ver. Para saber más o menos cuándo tienes fechas disponibles. Claro, en el enlace se pueden ver las fechas. Lo que puedo hacer, de hecho, se acaba de descargar ya regresó. Voy a poner aquí en el chat el enlace de una vez, para los que están interesados en revisar. Permítame nada más un segundo y lo voy a... ¿Estás grabando? Sí. Lo pongo ya, ese es el enlace para asesorías. No, lo mandé a Arturo. Everyone in the meeting. Ok, ese es el enlace en el chat para asesorías migratorias que sí tienen un costo. Si quieren una asesoría gratuita, solo tienen que ir a nuestra página web, studyfirstgroup.com.au, a la parte de contacto, y ahí están todas las opciones. Ok. Tengo, en este mes todavía no está febrero disponible, pero a finales de este mes lo voy a activar. Ok, entonces para estudiar, a la página web directamente. Ahí sí lo voy a poner aquí, studyfirstgroup.com.au. Okay, pueden ir a la parte de contacto y ahí está la opción de organizar una asesoría gratuita de estudios. Ok, ahora sí me despido. Muchas gracias. Y cualquier pregunta, duda, asistan a asesorías, escriban.